Líder Visa presenta. Hola, yo soy Eric Contreras Ayala, espero que se encuentren todos bien. Estamos en una noche más de nuestras 31 noches de Halloween aquí en Visitantes Nocturnos. Esta es una lista de monstruos famosos de la literatura, del cine, del folclore, de todas partes de la cultura popular. Es una lista de monstruos curada, bien estructurada, ni más ni menos que por Gerardo Valdezuriza, por Yasmín Flores López y por Alejandro Aquino, a quienes les doy muchas gracias por permitirme el uso de esta lista de monstruos. Y bueno, hoy les voy a mostrar el arte de Kyle Reiner. ¿De dónde viene Kyle? Se me olvidó anotarlo. Pero aquí lo tenemos. Kyle Reiner nos está mostrando esto. Como pueden ver, el día de hoy vamos a platicar sobre vampiros. Y Kyle parece que quiere que hablemos de patos, porque nos muestra al conde Pátula, el menos vampiro de todos los vampiros de los Pátula. Ese es el conde que tenemos hoy en nuestra plática de vampirismo. Pero bueno, es un dibujo bonito, es un dibujo padre, es un dibujo solamente a línea, solamente nos muestra a Patolín en su traje clásico. Muchas personas crecimos con el buen conde Pátula, y pues aquí lo tenemos a Patolín, el conde Pátula, el día de hoy que vamos a hablar de vampiros. Muchas gracias a Kyle Reiner. Y bueno, pues vamos a comenzar, si les parece bien. Es probable que el vampiro... mira, Cari Santiago dice llegando, buenas. Hola, Cari. Miguel Ángel Velázquez Morales dice buenas noches, Eric. Buenas noches, señorón Miguel Ángel. Espero que ambos estén bien. Bueno, el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemorables es probable que provenga inicialmente de la necesidad de dar una personificación a la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo. Según la conceptualización de Carl Gustav Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así sería la encarnación del mal como entidad, una representación del lado salvaje del hombre o de la mujer, o de su atavismo bestial latente en su sistema límbico y en contacto permanente con las normas sociales y religiosas. ¿Qué es la sombra? Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, siendo niños, siendo adultos, siendo jóvenes, siendo viejos, sin importar la circunstancia, todos en algún momento, cuando apagamos la luz, sentimos esa presencia, sentimos algo
en la oscuridad, tal vez una sombra que no podemos ver porque apagamos la luz, una sombra que sabemos que está ahí, no sabemos qué la produce, no sabemos quién la produce, no sabemos qué forma tiene esa sombra, solamente sabemos que está ahí en la oscuridad. Fear of the night, fear of the night. I have the constant fear that something's always there. Fear of the night, fear of the night. I have the phobia that someone's always near. Pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam. Total, la sombra es un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es una de estas figuras mentales que tenemos ya plasmadas dentro de todos los cerebros humanos. Un arquetipo es algo que está ahí presente desde nuestro inicio. Es de donde toman forma todos los demás mitos, todos los demás leyendas, todos los demás sueños, todas las demás fobias, todos los demás miedos. La sombra es un arquetipo. La sombra es algo que nosotros sabemos que está ahí. Inclusive si nunca hemos llegado a ver fantasmas, inclusive si nunca hemos llegado a tener una experiencia paranormal, inclusive si nunca nos ha pasado algo malo en casa, inclusive si nunca ha pasado alguno de estos terrores en nuestros hogares, aún así, cuando apagamos las luces, nos caminamos más rápido, ¿no? Para irnos del lugar oscuro, nos vamos más, más rápido, nos tomamos mayor precaución, quizá, nos acercamos más rápido al siguiente interruptor de luz. La sombra básicamente es uno de nuestros primeros temores, es uno de esos miedos innatos que tiene la humanidad sobre la nada, sobre la oscuridad misma. La sombra es algo a lo que primero nosotros tratamos de identificar o de personalizar cuando somos niños, cuando la comenzamos a sentir, cuando la comenzamos a ver. Porque a veces resulta que está todo oscuro y nosotros juramos que podemos ver sombra sobre sombra, juramos que hay algo ahí, juramos que esa sombra frente a nosotros es de una persona y tenemos forzosamente que levantarnos, que prender la luz para saber que no es una persona, es la ropa para el día siguiente, es la chamarra que nos acabamos de quitar, es tal vez un trapo que dejamos caer en la cocina, en fin, miles de cosas. Entonces muchas veces la sombra puede ser nuestra primera forma de manifestar el mito del vampiro en el folclore. El mito del vampiro como tal es conocido en nuestros días
proviene del citado temor a los bajos instintos, de una completa combinación de varias supersticiones, entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que se le atribuye el ser fuente de poder o vehículo de almas, el temor a la depredación, a la enfermedad, a la muerte, de la cual la expresión más palpable es el cadáver, así como fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de la supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVIII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en un contexto de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron a Europa antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. Vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVIII. En el diccionario de la lengua española de la Real Academia fue incluida por primera vez en la novena edición de 1843. Tiene origen en el término vampire en inglés y francés, proveniente a su vez del término vampir en lenguas eslavas y del alemán, derivado del polaco vampi y a su vez del eslavo arcaico oper, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y en el persa. Esta palabra significa a la vez ser volador, beber o chupar y lobo. Por otra parte, hace también referencia a cierto tipo de murciélago hematófago. Según el diccionario Oxford del inglés, la primera aparición de la palabra vampire fue en 1734 en un diario de viaje titulado Travels of the English Gentlemen, que es Viajes de tres caballeros ingleses, publicado posteriormente en Harlan Miscellany de 1745. El término inglés deriva posiblemente a través del vampire francés, del vampir alemán, que aparece a principios del siglo XVIII proveniente del término serbio vampir. El origen de la palabra moderna vampiro significa Jordán, vampiro o bruja en los mitos turcos y eslavos. Proviene quizá de Ubir-Ubior. El origen de la palabra Ubir o Ubior se basa en las regiones alrededor del río Volga, Itil y las estepas pónticas. Se afirma que la leyenda de Ubor se extendió con la migración del pueblo Kipchak Kumán a las estepas euroasiáticas. La palabra moderna vampiro se deriva de la forma eslava antigua y turca ompir, con la adición del sonido v delante de la vocal nasal búlgara antigua on. El formato búlgaro es vampir. Otros nombres pueden ser ompir, bopir, bipir, upir, upiers. La voz serbia vampir
vampira o vampira. Vam significando sangre y pir monstruo, designa al muerto que, según leyendas de la Europa central, regresa a alimentarse con la sangre y, según ciertas variantes, con la carne de los seres que en vida estuvieron más próximos a él. De tal raíz surgen las siguientes denominaciones: vampire en neerlandés, Wampior o Upior en polaco, Upir en eslovaco, Uper en ucraniano. Este término ingresó oficialmente a la lengua alemana en 1732. En el año 1613, la palabra vampire fue también empleada en idioma francés para describir los murciélagos vampiro des Montdinae que viven únicamente en Latinoamérica. Aunque la etimología exacta no es clara, entre las formas protoeslavas propuestas están Opir. Otra teoría menos extendida es que las lenguas eslavas han tomado la palabra de un término turco para bruja, por ejemplo, del tártaro ubir. Otro uso temprano de la antigua palabra rusa se encuentra en la traducción de la homilía, palabra de San Gregorio, fechada muchas veces entre los siglos XVI a XVII, donde se menciona el culto pagano de los upir. Existen diferentes nombres o variantes locales para recibir al vampiro, tales como Brucolaco en español, Kyuketsuki en japonés, Nosferatu del griego nosoforo, Strigoi o Strigolul romano, Dragur del nórdico antiguo, Vampirus del latín, Vrolok del eslovaco. La forma serba vampir en Grecia se los denominaba timpanianos o vricoaicas, dependiendo de su origen. En el folclore caribeño, particularmente en Haití y Granada, se le denomina húgaro, que es una deformación del término francés para hombre lobo, lupúgaro. A un personaje, usualmente una mujer anciana, que se despoja de su piel y en forma de globo de luz roba sangre en la noche para ofrecerla al demonio a cambio de poderes mágicos. Los cronistas ingleses medievales como Walter Map y Guillermo de Newburgh denominan en latín al vampiro como sanguisuga, es decir, hematófago. ¿Cuáles son sus características? La descripción de estas criaturas varía según el folclore de cada región. La mayoría de atributos de un vampiro es según la cultura contemporánea y normalmente provienen de la literatura, sobre todo de la novela Drácula y las películas basadas en ella, así como de cómics y videojuegos modernos, a veces contradiciendo la naturaleza primordial del vampiro tradicional original. Por eso, de las siguientes características, solo algunas son las esenciales o comunes en el folclore general o como parte de las creencias de las regiones. Otras son inventadas por novelistas y libretistas de cine o diseñadores de videojuegos.
Ellos fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí que se les llame no muertos, revivientes o redivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico básico. Entre los eslavos, griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado vampiro. Si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre, presuntamente tomada de sus víctimas, salida de la boca o la nariz. También se notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado, e incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. En Transilvania, que se encuentra en Rumania, se considera que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían unas largas uñas, largos y puntiagudos caninos. Ese es el colmillo. En Bulgaria y Polonia se les atribuye tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Según la creencia en el folclore rumano, tienen la posibilidad de transformarse en animales como gatos, perros, ovejas y caballos. La forma más mencionada en la ficción popular es la del murciélago y, literalmente, en niebla, en humo. Otras características es que se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones de que también son antropófagos, y en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica. Normalmente no se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la carencia de un alma. Ese atributo no es universal, pues por ejemplo el vampiro griego Brico Caspanios poseía tanto sombra como reflejo, pero es muy popular gracias a novelistas como Bram Stoker, que lo menciona en su novela Drácula. Los vampiros, por su naturaleza demoníaca o su origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita. No pueden cruzar por terrenos consagrados como los de una iglesia. Son indestructibles por medios convencionales. Son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto a las corrientes de agua. Aunque en general se supone a los vampiros como vulnerables a la luz del sol, entre los eslavos se creía que no solo pueden resistir la luz del sol, sino que en algunos casos podían viajar a otro pueblo y llevar ahí una vida normal. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar en una casa si no es invitado por el dueño, pero que una vez es invitado puede entrar y salir a placer.
En algunas zonas de Europa del Este se cree que el vampiro es un ser lujurioso que vuelve al lecho conyugal a procrear con su esposa, engendrando así criaturas con características especiales que varían en cada región, a las que se les conoce como Dhampirus. Tienen una afinidad natural con la magia negra, concretamente con la nigromancia, que dominan con mayor facilidad que el hechicero no vampiro más diestro. En el conjunto de creencias populares se pueden distinguir formas básicas, a veces completamente entre sí, para que un ser humano se convierta en vampiro. Por ejemplo, por predisposición desde el nacimiento. En Rumania se tenía más posibilidades de ser un estrigol, el séptimo o duodécimo hijo, cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, o tener marcas del nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal, o haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria, o haber ingerido parte de la misma. Entre los eslavos también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en Sábado Santo. Por muerte prematura o violenta. En la antigua Grecia, en donde se denominaban brincolacas a los así originados, al igual que entre búlgaros eslavos y en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños, adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales por suicidio o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. En Grecia, Bulgaria y Rumania también se cree que alguien se convierte en vampiro después de morir, si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizan los rituales adecuados, no cumplen bien su tarea, como impedir que un animal, especialmente un perro o un gato, o incluso otra persona, pasen sobre el cadáver. Esta creencia es similar en los hindúes, que consideran que los espíritus o pits, en espera de reencarnar, pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realiza los Shrant, rituales funerarios de rigor para facilitar su reencarnación. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas. En la antigua China también se creía que se convertirían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo, y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. En la Europa cristiana y especialmente entre los griegos, esta creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea neoplatónica
de la vida después de la muerte, la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, a pesar de la corrupción del cuerpo, de aquellos que murieran arrepentidos de sus pecados y que debieran sido recibidos los últimos sacramentos. Por ello los griegos y los eslavos creían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular suicidas y excomulgados, o los que no hubieran recibido la extrema unción, tenían la mayor posibilidad de convertirse en vampiros o timpanios, timpanialos. Bueno, obviamente la forma más popular de convertirse en vampiro es por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertía a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Los autores de literatura de ficción le han dado a esta manera de convertirse en vampiro una connotación sexual intensa, muy atractiva para propósitos dramáticos. Existen numerosos y variados rituales que se utilizan para identificar a un vampiro. La comprobación más ocurrida consiste en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar directamente si tiene las características tradicionales y destruirlo. Es una práctica que llega a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas. Uno de los métodos descritos por el abad Calmet, citado por el padre Feijo, para localizar la tumba de un vampiro, consistía en guiar a un muchacho virgen montado en un caballo, también virgen, a través de un cementerio. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería que el caballo fuera negro, aunque en Albania era necesario que fuera blanco. La aparición de agujeros en la tierra sobre la tumba también era tomada como un signo de vampirismo. Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la excesiva lluvia o granizo, así como la enfermedad o muerte de familiares o conocidos, así como del ganado. En los días siguientes a la muerte y enterramiento del sospechoso, algunos también se manifestaban mediante pequeños actos similares a los de un poltergeist, tales como mover muebles en la casa, producir ruidos y dar golpes. Ñaca, ñaca, ñaca. Y bueno, ahorita les hablo sobre protección contra un vampiro. Pero antes de decirles cómo se pueden proteger contra un vampiro, vamos a ver si tenemos mensajes en redes sociales. Y resulta que Marlene Álvarez nos dice: hoy sí llegué temprano. Hola Marlene, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguirnos y por haber llegado temprano. Juan Daniel Ruiz Otelo, ni más ni menos, nos dice: buenas noches, visitantes nocturnos, vampiros los no muertos, qué buen tema. Muajajaja. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales: la versión rumana es la más conocida.
Esos rumanitos han dejado mucho a la humanidad. La versión rumana. Pues bueno, voy a decirles cómo salvarse de un vampiro. Pero primero, Juan Daniel Rusotelo nos dice, la película Salem, La noche del vampiro, se refleja. La película Salem, La noche del vampiro, refleja lo que realmente es el vampiro. ¿Y qué es el vampiro realmente, Juan Daniel? Cuéntanos. ¿Qué es el vampiro real para Juan Daniel? ¿Es el que bebe sangre? ¿O es el que puede beber juguito? ¿Es el que se alimenta de ratas? ¿O tiene forzosamente que tomar humanos? ¿El vampiro real bebe sangre? ¿O puede consumir cuerpos? ¿El vampiro real tiene sombra? ¿O no tiene ningún tipo de alma? Cuéntanos, Juan Daniel, cuéntanos. Dice, los 3 mejores vampiros del cine, Bela Lugosi, el señor Carlos y Germán Robles. El señor Carlos, chan, chan, chan. Y pues es probable que tengas razón, Juan Daniel, es muy probable. Ciertamente, Bela Lugosi, la actuación de Bela Lugosi es emblemática, es icónica, ciertamente, como el monstruo de Frankenstein. Boris Karloff, el buen Boris. Bueno, prácticas preventivas. Para evitar que un muerto se convierta en vampiro, entre los celtas, una de las prácticas más extendidas era enterrar el cuerpo cabeza abajo, así como también colocar hoces o guadañas cerca de la tumba, para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que no se levantase de su ataúd. Con igual propósito, los tracios y los búlgaros antiguos solían amputar las extremidades, cortar los talones y los tendones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo. En Rodas y en la isla de Quíos, en Grecia, se ponía una cruz de cera entre los labios del cadáver, así como una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo conquista, para evitar que se convirtiera en vampiro, o bricolacas. En Europa Oriental era frecuente introducir un diente de ajo en la boca y a veces en cada uno de los 9 orificios corporales. ¡Ah, caray! ¿9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo nada más tengo 8 orificios corporales. ¡Ah, caray! Así como atravesarles el corazón con un objeto corto punzante antes de inhumarlos. En las regiones sajones de Alemania se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser un vampiro. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro. También introducían espino en un calcetín del muerto. Le clavaban una estaca de espino en las piernas
o rodeaban la tumba con una barrera de plantas espinosas. En Bulgaria, los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval cuyo tórax había sido apuntillado con estacas de hierro. Una práctica común hasta principios del siglo XX, realizada para evitar que personajes a los que se había considerado malvados regresaran convertidos en vampiros. En Polonia se han encontrado enterramientos en los que los sospechosos de vampirismo eran decapitados y la cabeza colocada entre las piernas. ¡Ah, caray! Imagínate ser testigo de todo esto. O imagínate que tu cuerpo sea parte de todo esto. Que alguien en tu familia diga, este tipo es un vampiro, o va a ser un vampiro, o yo creo que se va a volver vampiro, y sobres a clavarte metal en los ojos, o a hacerte agujeros en las rodillas, a cortarte los talones para que no puedas levantarte. Dice aquí levantar talismanes, sustancias y objetos protectores. Numerosos objetos y sustancias que varían de región en región son mencionados en las leyendas sobre vampiros por su efecto apotropaico, es decir, por tener la propiedad de alejarlos o destruirlos. En Europa se cree que una rama de rosa silvestre o de espino pueden dañar al vampiro, así como el ajo, el azufre y otros objetos sagrados como un crucifijo, un rosario o el agua bendita. En algunas regiones de Sudamérica, cuando una mujer deja en casa a su hijo dormido, pone sal y unas tijeras al lado del niño para ahuyentar a vampiros y brujas. Otros métodos comunes en Europa incluían esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de la casa a proteger o en la tierra de una tumba sospechosa de contener a un vampiro para mantener ocupado durante toda la noche contando los granos caídos. Historias chinas similares relatan que si un vampiro se encontraba con un saco de arroz, tendría que contar todos los granos uno por uno. Es una temática que se puede encontrar también en los relatos del subcontinente indio y en Sudamérica sobre brujas de otros tipos de espíritus malignos o traviesos. Aunque no se les considera como un objeto de protección, el que los vampiros no se reflejen en los espejos ha hecho que fueran utilizados para mantenerlos alejados. Esto se conseguía situándolos en una puerta mirando hacia afuera. Esto es muy interesante porque, bueno, no está para saberlo, pero yo justamente alguna vez fui a visitar, ¿cómo se llama? Pachuca Hidalgo. Hubo una convención de cómics que se llamaba la Tolucón, allá en Pachuca Hidalgo, en donde justamente fui con mi amigo el líder fantasma. Y en la noche, a todos los invitados, o a un buen número de invitados, se nos permitió quedar en una casa. Lo curioso de esta casa que notamos es que estaba toda su alrededor
con talismanes, con objetos protectores. Tenía en cada una de las ventanas unas tijeras abiertas como crucifijo. Estas tijeras tenían un hilo rojo, tijeras unidas con hilo rojo para que formaran crucifijos. Y también en las ventanas habría sobres rojos, sobres de papel, pero sobres de papel color rojo. En el interior de cada sobrecito había sal. Entonces lo que supusimos, o lo que se supuso en ese momento, es de que quizás en esa casa, obviamente mientras nosotros no estamos ahí, en esa casa probablemente vivía uno o más niños, y la mamá o los papás de esa casa colocaban justamente sal y tijeras para ahuyentar vampiros o brujas. En consecuencia, lo que hicimos yo y varios compañeros que nos quedamos en esa casa es que nos deshicimos de todo lo que había. Quitamos de todas las ventanas, quitamos los sobres con sal. De todas las ventanas quitamos los crucifijos con hilo rojo. Quitamos todos esos talismanes, protectores, objetos que tenía esta casa cuasi abandonada, en donde nos habían dado como hospicio de noche para poder estar pues nosotros en este pueblo durante la noche, durante los días de la convención. ¿Y con qué objeto lo hicimos? Justamente el de ver algo. Dijimos, si esta casa está totalmente llena de objetos protectores, si esta casa está completamente rodeada de talismanes, debe ser porque en esta casa sucede algo, ¿no? Entonces tomamos todo, lo quitamos, no me acuerdo, creo que lo guardamos en un cajón, o sea, abrimos un cajón de lo que hubiera sido la cocina, y ahí metimos todo, lo cerramos. Y lo que hicimos fue colocar todos nuestros sleeping bags al centro de un solo cuarto. Todos dándole la espalda al prójimo, es decir, todos dando la espalda hacia el centro del cuarto, de modo que pudiéramos estar todos al mismo tiempo viendo alguna ventana. Debo decir que en esta casa había un cuarto muy grande, no sé si era una recámara, una sala o algo por el estilo, porque en realidad en ese lugar no había muebles, no había lujos, vaya, no había nada. Era prácticamente una casa vacía. Entonces nos acomodamos todos en el cuarto central, de modo que todos tuviéramos frente a nosotros una ventana para poder ver exactamente qué era lo que pudiera aparecerse por ahí, qué es lo que pudiera llegar a cruzarse por esa ventana o por esa puerta, porque solamente había una puerta, pero la puerta pues también estaba básicamente en este cuarto. Ya así estuvimos toda la noche tratando de mantener un poco bueno,
tratando de no quedarnos dormidos para poder ver si de verdad veíamos algo. Pero pues al mismo tiempo estábamos bastante cansados porque estábamos en una convención. Y bueno, vale la pena decir que no vimos nada. Al menos yo no vi nada. Yo no vi absolutamente nada. Yo estaba viendo las esquinas de la ventana. Las esquinas de las ventanas. A ver si de casualidad aparecía por ahí algo agachado. O alguien por ahí, ¿no? Trataba de asomarse. Etcétera, etcétera. Pero no, nunca vi nada. Y pues así fue como procedió mi pasar por Pachuca Hidalgo. Debo decir que esta casa se encontraba enfrente de un mausoleo, de un cementerio. El cementerio estaba muy padre, la verdad. El cementerio estaba muy padre porque tenía estatuas, tenía justamente mausoleos, tenía diferentes construcciones. No eran nada más montículos esparcidos, sino que tenía bastantes construcciones diferentes. Ese panteón estaba muy padre. Pero bueno, fuera de mis añoranzas, vamos a decir que otros métodos comunes en Europa para detener a los vampiros incluían esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de la casa a proteger, o en la tierra de una tumba sospechosa de contener un vampiro para mantenerlo ocupado durante toda la noche contando los granos caídos. Historias chinas similares. Pues esto ya lo había dicho, ¿no? Que tenías que tirar un saco de arroz para que tenga que contar todos los granos. Bueno, destrucción de un vampiro. ¿Cómo derrotas a un vampiro? En los Balcanes existía el cazador de vampiros, que podía ser un religioso o un vampiro, que según la tradición gana es el hijo o descendiente de un vampiro con el poder de detectarlos, aunque fueran invisibles, y destruirlos. Hasta principios del siglo XX, unos estuches o kits con las herramientas tradicionales para destruir vampiros eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este en particular. Actualmente estos equipos son propiedad de ciertos museos de curiosidades o de coleccionistas aficionados a lo esotérico. Y bueno, estos estuches para cazadores de vampiros contenían lo básico que vemos en las películas: un crucifijo de madera, una estaca de madera, algunas estacas tenían una punta de metal, podría ser hierro o acero quizá. Tenían sus botellitas con agua bendita, tenían su microbiblia, ¿no? Con sus pues frases que tenías que leer, con sus versículos para leer, traía su rosario, etcétera, etcétera. Métodos para eliminar un vampiro, pues. Primero, estacado o clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiros. Este es el método más conocido, particularmente en las culturas eslavas del sur. Se usaban estacas y punzones de madera o hierro. El fresno
era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos, el espino en Serbia y en Bulgaria, el roble en la región de Silesia. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania al estómago. En el noreste de Serbia esto era similar al acto preventivo de enterrar objetos afilados como hoces o guadañas junto al cadáver y apuntando hacia él, de forma que cuando el cuerpo se hincara le penetrase en la piel lo suficiente para evitar que el no muerto se levantara del ataúd. La segunda forma de eliminar a un vampiro es la decapitación. El método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se tenía que enterrar junto a los pies, tras las nalgas o aleja del cuerpo. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que en algunas culturas se creía que ésta permanecía en el cuerpo. La tercera forma es la incineración completa del cadáver o del corazón y el rociar la tumba con agua hirviendo. Estas eran las medidas más habituales en Grecia. También, sobre todo en casos recalcitrantes, se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes y servían en vino. Los rumanos, eslavos y gitanos utilizaban las cenizas para preparar bebidas que suministraban a los familiares o víctimas a modo de cura. Y esto sí me gusta. Matar hilerón. Que incineren mi cadáver. Y mis cenizas las mezclen con vinito. Pero vinito calientito, o sea, no vino nada más al natural, ¿no? Si vinito calientito con un poco de canela, uff, qué genial forma de irse. Bueno, otra manera era repetir el funeral, cambiando de lugar la tumba, rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo. Era una medida prevenida para los Balcanes y especialmente promulgada por la Iglesia en Grecia para evitar la incineración, pues esta disminuía la posibilidad de salvación del alma. Y rituales de magia. En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el embotellamiento del vampiro. Según la creencia búlgara, es un espectro incorpóreo, se lleva a cabo por personas que se dedicaban a ello, sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un icono o estampa de un santo, así como algo de alimento favorito del vampiro. Este lo atraía irresistiblemente a su interior y el vampiro quedaba atrapado ahí, ya que el hechicero se apresuraba a cerrarla con un corcho. La botella con el vampiro dentro era arrojada al fuego para destruirla. Pues igual también son interesantes. Que tomen una botella, le metan un San Juditas, pero a esa botellita con un San Juditas le meten un trozo de chanchito. Le meten un poco de chanchito a las brasas, con pielecita, con chicharroncito, y lógicamente, al menos mi espíritu sí cae.
Mi espíritu sí dice, aquí hay chancho. Y ahí se queda. Bueno, y hay historia del vampiro, que esto tiene aparte su artículo principal, Vampiros en la Antigüedad. Es muy mucho lo que tenemos sobre los vampiros. Pero antes de irnos, voy a adelantarme a la Edad Media. Antes de irme a los vampiros de la Edad Media, vamos a ver si tenemos más mensajes en las redes sociales. Dice Miguel Ángel Velázquez, pobres vampiros chinos. Sí, pobrecitos, tener que estar contando todos los granos de arroz. Esta gente sin escrúpulos que arroja el arroz, nada más, porque sí. Miguel Ángel Velázquez dice, y sí, si se les aparecía, y si sí se les aparecía, ¿qué hubieran hecho? Yo, si se hubiera aparecido algo que dijeran que fuera una bruja o algo por el estilo que hubiéramos visto en alguna de las ventanas, pues lo que yo hubiera hecho era seguirlo para ver qué era, simple y sencillamente para saber visualmente enfrentarlo y decir, esto sí es un vampiro, esto sí es una bruja, o esto simplemente es una persona, es un enanito, es alguien que juega bromas a la gente, qué sé yo. La forma principal o la manera principal de la ciencia de saber qué es lo que se enfrenta es bajo el observamiento, bajo la mirada, bajo el ver qué es lo que está enfrente de sí. Entonces, esa es la primera manera del método científico de ver qué es lo que está sucediendo en esa casa, pues es verlo con tus propios ojos. Entonces, por eso uno estaba checando las ventanas para ver qué era lo que se aparecía ahí. Dice Juan Daniel, te mando un audio, pásalo porfa. Chan, 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 chan. Permítanme un instante, compañeros, porque tenemos un audio de Juan Daniel Sotelo. Nos dice Miriam Taylor, yo de chiquita me creía vampiro. Chan, 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 chan. A ver, según yo, debo tener por aquí abierto el WhatsApp para PC, si no vamos a volver a abrirlo. Vamos a abrir WhatsApp para PC. Nos vamos al chat. Y aquí en el chat, pues nada más le doy play. Y tiene que mostrar el audio, ¿no? A ver, chan, 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 chan. ¿Dónde está audio de Juan Daniel? Juan Daniel, vamos a ver si es este. Buenas noches, Eric Contreras. Ahorita que estás diciendo. A ver, ya encontré el audio. Ahora lo que tengo que hacer es ver cómo hacer que ustedes, la gente bonita del internet, lo escuche. Creo que es abriendo audio del escritorio.
entiendo lo de la Tolucón cuando fueron a Pachuca Hidalgo y que había un cementerio enfrente, pero esa es la razón, porque había objetos de protección para alejar cualquier espíritu de que pasara del panteón hacia esa casa. Es nada más eso, eran protecciones nada más, pero para alejar espíritus, no vampíricos, sino espíritus nada más. Puedes llamarle poltergeist o fantasmas, pero es todos esos amuletos de protección, porque así se les llama, amuletos de protección, es para alejar a los malos espíritus. Muy bien, esto es el audio que me deja el compañero Juan Daniel Ruiz Sotelo. Es el único audio que me dejó, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Pues son artículos de protección. Nosotros no sabíamos para qué eran, pero simplemente como un grupito de adolescentes en otro estado, ya medio jalaos, pues nosotros íbamos a echar relajo, la verdad. Entonces, pues por eso hicimos lo que hicimos. Chan, chan, chan. A lo mejor eso nos acarreó mala suerte, a lo mejor eso nos acarreó una maldición, quién sabe. Pero hicimos lo que hicimos en vías de la charadez y de ser joven. Miriam dice, hasta decía que no prendieran la luz porque me quemaba. Miriam sí se tomó en serio su papel de vampira. Chun, chun, chun. Dice Miriam, ¿los vampiros brillan con la luz del sol? Bueno, pues depende del escritor. Esta señorita Stephanie Meyer, en sus cuentos vampíricos, dice que los vampiros brillan con la luz del sol. A lo mejor es una forma romántica de ver lo que decía Bram Stoker, de que los vampiros se quemaran con la luz del sol, o de que se llenaran de llamas con la luz del sol. Tal vez era simplemente una forma más bonita de manifestarlo, que las pieles de los vampiros brillaban, y esto es lo que denotaban todas esas luces. Dice Miriam, ¿los vampiros se pueden reproducir? Claro que se pueden reproducir. La manera más sencilla de reproducir de un vampiro es mordiendo a otro ser. Por ejemplo, a un ser humano. Normalmente es un poco más complicado que simplemente morderlo. Algunos autores dicen que lo que tiene que hacer uno como persona, si se quiere convertir en vampiro, es aceptarlo. Es decir, después de que te muerde el vampiro, mientras estás asimilando el hecho de que te estás muriendo, debes aceptarlo. Debes aceptar al vampiro, debes aceptar al monstruo dentro de ti. Y de esta forma, cuando revives como un vampiro. Hay otros autores que expresan rituales un poco más complicados, como tener que beber la sangre del vampiro, tú misma, del vampiro que te está convirtiendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, los vampiros ciertamente se pueden reproducir. Ahora, se pueden reproducir de manera sexual o asexual, en el sentido de tener hijos. Algunos autores dicen que sí, otros autores dicen que no. Por ejemplo, en el universo vampírico de Entrevista con el Vampiro, justamente, no es posible.
no es posible tener hijos, no es posible que los vampiros siendo niños, por ejemplo, si te conviertes en un vampiro siendo niño, no es posible que tu cuerpo crezca, no es posible cortarse el cabello vuelve a crecer como si fueras un retrato básicamente. Pero en otras culturas, en otras creencias, los vampiros sí pueden tener hijos, como es justamente los dampiros, que es Dhampiro, dampiro, justamente de las costumbres hindúes, en donde los vampiros pueden procrear completamente sin problemas con otros seres humanos o con otros vampiros y procrear y mantener su estirpe pues viva por muchos años. Dice Miriam, Cher y su hijo son vampiros. Es muy probable, no lo sabremos hasta que vuelvan a dar la cara. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, X, algunos no se convierten aunque los chupen y otros solo se desangran. Pues sí, como les digo, tiene mucho que ver con quién escribe la historia. Dice Miriam, me refiero a si pueden tener hijos. Sí, Miriam, al menos en algunas culturas existen los vampiros, sí existen, que son hijos de vampiros, que tuvieron de forma completamente normal, así como se tienen los vampiros. Llega una cigüeña vampiro. Cuando un vampiro y una vampira se quieren mucho, se dan unos besitos especiales. Y eso provoca que llegue una cigüeña vampira. Esta cigüeña vampira lleva a un bebé vampiro y lo deposita por la chimenea de la casita de los vampiros. Si da la casualidad de que los vampiros no tienen una chimenea, entonces la cigüeña trata de meter al bebé vampiro, a lo mejor por el buzón, a lo mejor por una ventana, a lo mejor lo deja en un árbol cercano, etc. Entonces por eso se dice que cuando ves a una cigüeña, abras la ventana. Uno nunca sabe, porque a lo mejor te van a traer a un hermanito. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, en la de Van Helsing también tiene hijos. Bueno, ahí vemos otro ejemplo. Van Helsing, la de... ¿cómo se llama? Hugh Jackman. Van Helsing de Hugh Jackman, qué mala película, pero qué buena película de monstruos, porque prácticamente Van Helsing se pelea con todo, ¿no? Y de todo. O sea, tal vez tiene muy mala historia, muy mal guión, malas efectos, lo que quieras. Pero como historia de monstruos es genial, porque tiene prácticamente a todos los monstruos. Sale Van Helsing contra todos los monstruos. Entonces por eso es una muy buena recomendación la película de Van Helsing del señor Wolverine. Y pues ya lo saben. Si ven una cigüeña, ábranle la puerta. Si es que quieren tener hijitos, ábranle la ventana. Dejen ahí un recado. Pongan en el vidrio,
señora cigüeña, entregas por aquí. Y ahí dejan una notita. Si es que quieren que les entregue, si no quieren tener hijos, entonces hasta cierren todo, cierren puertas y ventanas, manténganlo todo sellado, de forma que nadie pueda entrar y nadie pueda nunca llegar con un hijito y decirles, ahí está, joven, y tú, no. ¿Dónde está el recibo? Yo quiero la devolución. Así mero es. Pues bueno, no sé si terminar el programa porque ya es 1 hora. Yo todavía tengo un montón de información. El vampirismo en la Edad Media. Tengo sobre el juego justamente de Vampire. Vampiros de la Edad Moderna, vampiros de la Edad Contemporánea. Personajes históricos relacionados con el vampirismo. El vampiro en la ciencia, el vampiro y la zoología, vampiro y la medicina, porque hay una enfermedad que se caracteriza mucho con el vampirismo. También tengo yo aquí creencias sobre vampiros. Tengo vampirismo, es decir, vampirismo clínico, trastornos mentales, parafilias, es decir, el tema de los vampiros da para mucho, no es solamente así de y se creó y ya, sino que los vampiros albergan gran parte de nuestra cultura popular. Tanya Hope, Henry Fitzroy, la anemia, la rabia, estos son algunas enfermedades o síntomas que se le atribuyen al vampirismo. La porfiria, la fotosensibilidad, deformidades faciales, palidez extrema, ansiedad por la sangre, disociación emocional o mental, prevalencia entre grupos familiares, intolerancia al ajo, porque si existe, uno diría, ¿el ajo qué? El ajo es una tontería, pero hay personas que son intolerantes al ajo. Entonces son esas personas vampiros. Hay estas personas a quienes el ajo les provoca un bloqueo en la coagulación de la sangre. Eso es algo muy interesante porque tiene que ver con vampirismo. Hay enfermedades psiquiátricas, obviamente, medicina forense, vampiros en la literatura, por supuesto, en la academia, literatura académica o erudita, en la literatura de ficción, vampiros en las artes escénicas, en el teatro, en la ópera, en el ballet, en el musical, vampiros en las esculturas, vampiros en pinturas, vampiros en pantallas, en el cine. ¿Qué decir de vampiros en el cine? Hay un montón de vampiros en el cine, desde Nosferatu, de Max Schreck, Fritz Lang, Bela Lugosi, Christopher Lee, Franz Langella, Francis Ford Coppola, que realiza justamente Drácula de Bram Stoker, El baile de los vampiros, la película de Fright Night de Tom Holland, el mismísimo Spider-Man, la de Vampiros de La Habana, la saga de Crepúsculo,
de Stephenie Meyer, los libros de Déjame entrar, etcétera, etcétera. Hay tanto y tanto y tanto que ver sobre vampiros. Buffy y la casa vampiros, por ejemplo. Toby Hopper y la productora Warner Brothers desarrollan Salem's Lot, Stephen King. La serie de True Blood de 2008, en donde los vampiros, en donde es creada una sangre artificial para que los vampiros tomen de ahí y no tengan que comer o digerir a los humanos. Entonces los vampiros cohabitan con los seres humanos. La serie de Vampire Diaries, la serie de Being Human, la serie de Tsubasa, Tokyo Revelations, Shingetsu and Tsukihime, Nightwalker, The Midnight Detective, Vampire Princess Miyu, Blood Plus, Rosario Plus, Vampire Hunter D, Helsing, Vampire Knight, Karin, Kamen Rider, Dancing the Vampire Blood. Todo eso es manga, anime, El Conde Pátula, Spawn, en fin, cómics. Hay un montón de historia de vampiros, prácticamente. Mira, Alfredo Rueda nos habla sobre Spider-Man y Morbius. Por supuesto que Morbius es uno de los grandes vampiros de Marvel Comics. Alfredo Rueda dice Salem's Lot, entrevista con el vampiro, es lo mejor sobre vampiros, exactamente. Entonces hay un montón de información, pero desafortunadamente lo que no tenemos es vida. Estamos muertos y por tanto tenemos que irnos. Nos llama a nuestra tumbita a descansar. Así que le vuelvo a dar las gracias a este arte, a este dibujo que nos dijo el buen amigo Kyle Reiner sobre el Conde Pátula. Si sientes que, como si tú, tiene algo que ver con Pátula, si tu corazón y pierdes la razón, tiene algo que ver con Pátula, debes implorar y suspirar que nunca se aparezca Pátula, el Conde Pátula. Ay, nana. Bueno, esto es todo lo que tenemos el día de hoy sobre vampiros. Muchas gracias a Kyle Reiner y su bonito dibujo sobre el Conde Pátula. La última ascensión no resultó. Salsa de tomate. Entonces, vámonos pues. Estas fueron el programa especial hablando de monstruos. Las 31 noches de Halloween. Hoy tocó hablar de vampiros. Este es programa especial de 31 noches que se va a manifestar durante 31 noches, todas las noches a las 10 de la noche. Es parte de Visitantes Nocturnos, que a su vez es parte del sitio web roboto.mx. Les hago la cordial invitación a leerme, a visitarme en roboto.mx. Si en algún momento me petateo, que me cremen,
créeme chocolaten y que a mis cenizas le esparzan tantito Roboto MX para que el mundo lo pueda seguir leyendo. En fin, ya ni sé lo que digo, solamente digo que esto es parte de las 31 noches de Halloween, porque para nosotros esto es Halloween.